básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio al tercer bloque y con ello la primera clase. Quiero recomendarles, como siempre, que cada vez que ustedes inicien o culminen una actividad, por favor puedan tomar en cuenta el lavado de manos con agua y jabón. Recordemos que es imprescindible poder evitar el contagio de este virus y lo más importante, cuidarnos a nosotros y a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio con el tema Panorama General de Comunidades Primitivas. De hecho, vamos a hablar del primer grupo de personas en unión que se tiene registro en la historia. De hecho, estado más antiguo de organizaciones socioeconómicas del que se tiene registro. Estas básicamente fueron las primeras comunidades que existieron a lo largo de la historia. Fueron las primeras en el sentido de que empezaron a desarrollar una forma de convivencia en sociedad, es decir, empezaron a vivir juntos. Al inicio eran grupos pequeños, de hecho se contempla que no podían exceder la cantidad de miembros en el grupo por motivo de que las actividades de supervivencia o las actividades que les permitían la alimentación, que era básicamente la prioridad, no eran los recursos muy accesibles o no eran en gran forma suficientes, por lo tanto tenían que tener cuidado con la cantidad de miembros que tenía cada grupo. Algunas actividades de supervivencia, o de hecho las más principales, eran la pesca, la caza y la recolección. La pesca fue desarrollada en base a la observación de las aguas, en donde ellos pudieron ver animales que no eran tan peligrosos como para poderlos cazar y comer. Entonces ellos lo que hicieron fue empezar a desarrollar la pesca como principal motor de su alimentación. También observaron que el cazar algunos animales que habitaban en el medio terrestre también era factible, teniendo en cuenta que se tiene registros que en esas épocas era pues básicamente una de las épocas donde existían animales grandes y ahí sí que con gran o alto riesgo de ser devorados las mismas personas por ellos, ¿verdad? Entonces la caza fue desarrollada, pero en un grado un poco más bajo, ya que, como les repito, era más que todo con animales pequeños o que ellos consideraban que no les iban a hacer mayor daño. Luego también tenemos la recolección. ¿Y a qué se refiere la recolección? Básicamente era salir a recoger frutos o algún tipo de hojas o algo que fuera comestible de árboles o plantas que estuvieran en el medio. De hecho, estas tres actividades fueron fundamentales para la sobrevivencia de estos pueblos. Como les indico, estos pueblos no eran muy numerosos, tenían la característica de ser pequeños. Posteriormente fueron desarrollando algunas otras habilidades, de hecho en la pesca algunas herramientas, de igual forma en la caza. Entonces cuando ellos vieron que ya podían tener un poco más de alimento almacenado, entonces ellos vieron la opción de poder incluir más miembros a su grupo. Esto lo que tenía o suponía era de que, por ejemplo, si existían ya un grupo de 10 personas, pues como seguían haciendo, ¿verdad?, los niños seguían incluyéndose en ese grupo, los más grandes tomaban a su familia o una parte de ellos y se separaban. Entonces se formaba prácticamente otro grupo o alguna otra comunidad primitiva. Entonces esta fue la tónica durante mucho tiempo. Como les digo, hablamos de comunidades primitivas, es decir, estamos hablando antes incluso de los nómadas. Entonces existieron varias formas en las que ellos pudieron organizarse posteriormente. Sin embargo, esta fue la base principal para que ellos pudieran empezar a vivir en sociedad. De hecho, fueron estudiados, aquí tengo el nombre de Karl Marx. Fíjense que Karl Marx lo que hizo fue estudiar básicamente estas organizaciones en sociedad y se llegaba a la conclusión de que el ser humano fue hecho o fue
ahí sí que nace, desde el momento en que nace, tiene la característica en su ADN de vivir en sociedad, o sea, nadie puede vivir alejado de ella. Es decir, todos tenemos, por más que no nos guste estar en público una u otra razón, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros somos unos seres sociales, es decir, tenemos que vivir sí o sí en la sociedad y de ella dependemos. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de alimentos, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de todas las fuentes que son necesarias para la vida, estamos hablando que es indispensable vivir dentro de la sociedad, ya que fuera de ella no encontraríamos nada. Entonces, esta ha sido la primera clase del tercer bloque. Les adjuntaré la hoja de contenido. En ella va una pequeña tarea que ustedes van a realizar. De hecho, se las voy a leer para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que van a hacer. Es pegar un recorte de una posible familia o comunidad primitiva y describir las características de la misma. En internet ustedes pueden encontrar algunas imágenes de cómo algunos arqueólogos han reconstruido algún tipo de familia primitiva. Entonces ustedes pueden buscar un recorte y pegarlo, o si en un caso ustedes no tienen la posibilidad de imprimir un dibujo de estos, pues no es necesario que ustedes salgan, pueden dibujarlo y estamparlo en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, o en su defecto en hojas. Lo único que van a hacer es esto y luego también escribir algún tipo de características de la misma. En este caso yo le escribí las características de supervivencia o las actividades, que era la pesca, la caza y la recolección. Entonces ustedes pueden escribirle alguna otra característica que ustedes encuentren. Entonces nos vemos en una próxima ocasión y que Dios les bendiga.